Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Lozada. Bueno, estoy grabando por segunda vez este video ya que tengo problemas con la máquina. Y bueno, este es mi marco metodológico de mi tesis de licenciatura, que se llama así: Estudio de los cambios estructurales y morfológicos de los catalizadores gastados de FCC, modificados con distintos ácidos inorgánicos, evaluados por difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido. Bueno, tenemos el siguiente contenido, que son los catalizadores FCC, caracterización general, formación de la zeolita, propiedades de la zeolita, aplicación de la zeolita, uso de la zeolita en la refinería, caracterización de la zeolita, alzamiento y producción de la zeolita, aspecto ambiental y clasificación, metodología experimental. El estudio de los catalizadores en el proceso de craqueo catalítico fluidizado, FCC, por sus siglas en inglés, es fundamental para la industria petrolera ya que permite la transformación de fracciones pesadas de crudo de mayor valor comercial, como gasolinas, oleofinas ligeras, etc. Para contextualizar adecuadamente esta investigación es esencial establecer un marco referencial donde se integren los conceptos teóricos básicos. Un catalizador de FS es un material sólido finamente dividido que se utiliza en la unidad de craqueo catalítico de fluido de una refinería de petróleo. Su función principal es acelerar la reacción de craqueo de hidrocarburos pesados de altos puntos de ebullición presentes en el crudo pesado, convirtiéndolo en moléculas más pequeñas y valiosas como gasolina, oleofina y otros productos. ¿Cuál es la composición química de un catalizador de FCC? La zeolita, una matriz, un aglomerante, un relleno Finder y aditivos. Las zeolitas son un componente principal del catalizador, ya que es diseñada en el laboratorio para que pueda actuar con diferentes tipos de crudo. Es especializada para transformar el crudo pesado a crudo liviano, y en el catalizador puede estar entre un 15 y un 50%. La matriz del catalizador es un material amorfo que rodea las salidas. Puede estar compuesta de alúmina y sílice. El aglomerante es como actúa como un pegamento para unir los componentes del catalizador y proporcionar la resistencia mecánica necesaria para que pueda trabajar en el reactor. Y el relleno Finder se utiliza para ajustar las propiedades físicas del catalizador, como la densidad y la resistencia a la fricción, como la silla o el cabolín. Y tiene unos aditivos, puede ser lantano serio, que se usan para evitar el envenenamiento de níquel y vanadio presente en el catalizador y contaminarlos antes de tiempo. Y esta tierra rara pues, le da un plus más a los catalizadores para que puedan seguir actuando en más tiempo. Entonces, hablamos de la zeolita Y, que es la que estamos hablando de esta tesis. Esta zeolita pertenece al grupo de la fagacita. Presenta una estructura cristalina de una relación de silicio-aluminio interreticular entre 1 a 5. Tiene parámetros de celda que varían entre 24.18 entre 25 astron. Depende de la relación silicio-aluminio de estructura cristalina. Es muy estable y su aplicación principal es como componente de los catalizadores de hidrocraqueo y craqueo catalítico fluidizado en la refinería de petróleo para la producción de gasolina diésel a partir de gasóleo de vacío. El término zeolita comprende un número de minerales estructurales sintéticos que exhiben características estructurales comunes. Estos minerales están constituidos por un esqueleto cristalino formado por la combinación tridimensional de tetraedros de silicio, aluminio, boro, galio, germanio, hierro, fósforo, cobalto, entre otros, unidos entre sí a través de átomos de hidrógeno. Esta estructura de tetraedros enlazados contiene canales y cavidades de dimensiones moleculares que hacen que la zeolita presente una superficie interna extremadamente grande en relación con su superficie exterior, en los cuales se encuentran cationes de compensación, moléculas de agua y otros absorbatos. Este diámetro de los canales de cavidades representa las características particulares entre las zeolitas para el uso de tamices moleculares.
En este gráfico podemos ver cómo es la composición de un catalizador. Como hemos hablado anteriormente, tiene las zeolitas, la arcilla, la lúmina y sílica, que son macropolos y mesopolos. Tienen alrededor de un tamaño de 70 nanómetros. Como podemos ver aquí, al unirse con el aglomerante, forman el catalizador. La característica que produce principal de estos son centros activos de las zeolitas, que son promotores de iones carbonios responsables del inicio de la reacción de craqueo. Y sirve como trampa para metales. La característica más importante del catalizador es su actividad, su composición química, tamaño de celda de la zeolita, la área superficial de zeolita y matriz, propiedades texturales como volumen polar, densidad, entre otros, y granulometría. Y el catalizador fluidizado FC acelera o retarda una reacción química sin participar en ella. Se basa en la ruptura de cadena de hidrógeno de orden de 45 átomos de carbono mediante la acción del catalizador, que favorece las reacciones que produzcan a una temperatura más baja que la necesaria para el craqueo térmico de la misma. Las reacciones más rápidas y selectivas, como la de craqueo térmico, estas generan carbón que se deposita sobre la superficie del catalizador. El proceso se desarrolla en forma continua con la circulación del catalizador, que se contamina íntimamente con la carga, Luego el catalizador se regenera por medio de la combustión del carbón producido, lo que produce energía que requiere el sistema para funcionar. ¿Qué es un catalizador FCC gastado? Una vez que se vence el catalizador en la torre o en la refinería, en la unidad FC, como vemos aquí en la foto, se transforma en un residuo. Durante este proceso de ruptura catalítica, este catalizador experimenta tratamiento riguroso, el regenerador que modifica su comportamiento. Este corresponde a un material amorfo con sus consecuencias pérdida de actividad para el proceso de craqueo. Ahora vamos a hablar de los aspectos ambientales. Una vez que el catalizador queda fuera de servicio, se transforma en un material de exceso peligroso, que tiene unas características químicas y físicas que lo hacen peligroso para el ambiente. Pero además es un material peligroso, pero este material puede ser usado para otros fines una vez que se termina su vida útil como catalizador. Y se pueden recuperar y hacer otro tipo de materiales de consumo, procesos que comprenden una recolección de transporte, almacenamiento, tratamiento y transformación, lo cual se puede dar reuso, reciclaje, regeneración y aprovechamiento para otras fases de la ingeniería. Entonces, en los aspectos ambientales hay 4 tipos de nivel de clase. Entonces, en nuestro caso, los catalizadores de FCC son clase 4, que son sólidos o líquidos, explosivos, inflamables, sin presencia de llama, corrosivos, reactivos, tóxicos, que efectos potenciales peligrosos, que perdurables en las personas o en el ambiente. Por esta razón, las cantidades transportadas no es factible que ocurran situaciones de destrucción y contaminación alejadas del lugar del accidente. Los catalizadores gastados con y sin hidrocarburos entran en esta clase y se le puede dar otro tratamiento. Entonces, la estrategia de recuperación de materiales peligrosos, en otro caso el catalizador, la generación de catalizadores y el aprovechamiento de los compuestos que provienen de ellos. Se puede regenerar, de reuso, y se puede dar otro tipo de materiales. Se pueden hacer carreteras, se pueden hacer otro tipo de bloques, se puede hacer para otro tipo de operaciones. En la parte experimental usamos 12 catalizadores, 6 de una refinería que se llama la Apertura Q y 6 de la refinería Moine, lo cual fueron tratados con distintos ácidos inorgánicos, y lo cual en nuestro proyecto vamos a ver el tratamiento de cada uno de ellos, que van a ser medidos por difracción de rayos X o microscopía de barrido. Entonces, una parte de la metodología, según la norma 3942, es determinar si ese catalizador es una zeolita fajocita. Esta norma sirve como control de calidad para saber si es el catalizador que se va a trabajar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? En este caso, se pesa 1.5 gramos de la muestra, se tritura en una motero de gata, se coloca una estufa a 100 grados para sacar el agua de la muestra, después se mezcla con un patrón de 0.05 gramos de silicio,
se coloca un rehidratador porque con la estufa perdió todo el agua, pero se requiere algo de moléculas de agua para poder determinar las señales. En el equipo de difracción de rayos X tomamos el catalizador, lo medimos, entonces en el plano 533 tú puedes identificar el catalizador y puedes ver el patrón de silicio. En este caso se puede notar que los catalizadores de FCC juntos en el patrón de silicio hacen una sola señal. Y justamente en el plano 533, entonces cumple el catalizador que identificamos que así es el catalizador de fuego bajita con esta norma y este patrón de silicio. Entonces, la característica de la caracterización del catalizador desgastado por difracción de rayos X, las medidas de difracción del sólido se realizan induciendo ondas de rayos X sobre la muestra. La difracción de rayos X es una técnica analítica utilizada para estudiar las estructuras cristalinas de los materiales. Se basa en el fenómeno de difracción que ocurre cuando una de rayos X incide sobre un material ordenado, como un cristal, y los rayos son dispersados en direcciones específicas según la ley de Bragg. Como vemos aquí, se cumple la ley de Bragg. Este es un metal tubo de rayos X y aquí un tal detector. Entonces está en un ángulo de 2 θ. Aquí está el arreglo cristalino que está en la muestra, porque la muestra tiene que estar en sólido seco. Y ella difracta y llega hasta el detector de tubo y da esta señal que vemos aquí. Y dando tipo de materiales. Esta técnica permite determinar la cristalinidad y descartar la presencia de impurezas. Y justamente en el plano 533, porque en ese plano se ha determinado en la norma que en 3942 podemos determinar que es un catalizador gastado. En nuestro caso, todos estos catalizadores tienen una señal, tipo catalizador tienen todos una señal diferente. En el caso de la zeolita fajosita tiene está en el plano 533. ¿Cuál es la metodología de difracción de rayos X? Según la norma 3942 y la 3906. Es la preparación de la muestra, se mueve el patrón en polvo fino, se coloca la portamuestra ubicada horizontalmente, siendo la zeolita sólido cristalino, ellas presencian patrones característicos de rayos que pueden ser utilizados. Se toma un primer espectro entre 10 grados, entre 40 grados, 2 θ cada alfa, a una velocidad de 1 y 2,5 minutos, con una velocidad de registro de 1 centímetro por minuto, para medir la altura de diferentes picos. Se toma un segundo espectro, donde es la difracción entre 25.5 y 25.5 y 29.22 cada alfa, a una velocidad de 0.252 minutos y una velocidad de registro de 2 centímetros por minuto. Para calcular la celda unidad, según la zeolita fajosita, en la ecuación que vemos aquí, donde ven DKHL entre H cuadrado, K cuadrado y cuadrado, donde la suma de estos, de las reflexiones de la respectiva zeolita, tienen los siguientes valores. Estos son los valores típicos de la zeolita fajosita. Se promedian los valores calculados. Se promueve lo calculado a partir de una reflexión. Se reportan las dimensiones de la unidad en Astron y la reflexión utilizada en el cálculo. En la norma 3942 se realiza un cálculo promedio cristalino a la zeolita tipo Y. Se determina con una ecuación de Scherrer. Estas zeolitas tienen simetría cúbica para un parámetro de celda unitaria generalmente dentro de los límites de 24.2 y 25 astros. La dimensión de la celda unitaria se calcula a partir del patrón de difracción de rayos X de la mezcla, tomando como referencia el reflejo del silicio. Cuando ocurre el reflejo del silicio de ánodo de cobre, cada alfa 1 se mide la reacción en el ángulo calculado entre 356.23 grados con un ángulo de cobre de cada alfa. El ángulo es calculado entre 56.163 grados.
Se convierten en los ángulos de reflexión corregidos. Se usa la siguiente fórmula para calcular los valores espaciados de los ángulos de reflexión. Donde esta es la fórmula general para calcular los índices de Miller, que son longitud de onda de los rayos X de HKL igual longitud de onda por 2 seno de tita. HKL es la distancia entre planos reflectores que tienen los índices de Miller. La longitud de onda de la radiación de rayos X está entre 1.54178 astros para anodos de cobre y 1.54060 astros para anodos de cobre A1. En el cálculo de la intensidad de difracción radioactiva relativa de los materiales que contienen la zeolita fagocita, la NOMA 3906, la cristianidad Y se estima comparando el área de los picos de difracción que poseen 2 titas entre 18 y 35, el área obtenida a partir de las muestras utilizadas como en el patrón, el diámetro promedio del cristalino de la zeolita en 2 titas por minuto. A continuación se presenta la ecuación utilizada que D corresponde a la distancia entre los planos reflectores de índice de Miller, K corresponde al factor de la norma 0.9, la longitud de onda corresponde a la longitud de onda del tubo rayos X, está entre 1.54 y 1.78 antros para la anodo de cobre y 1.54060 para la anodo de cobre K alfa 1. Y B corresponde a la anchura, la mitad de la línea de difracción de la muestra corresponde al índice de Miller. Tita es el ángulo de difracción del pico de interés en radianes. Se reporta el porcentaje de intensidad de rayos X y los picos utilizados. Ahora vamos para microscopía electrónica de barrido. Una técnica muy artesanal porque se requiere un tratamiento de la muestra y el cual se hace por siguiente y siempre de la siguiente forma. Se emplea para la observación, caracterización, morfología, microanálisis superficial de los sólidos catalíticos a escala nanométrica y micrométrica. Esta técnica puede lograr imágenes topográficas magnificadas de alta resolución. Y como vemos aquí una micrografía de MB de una salita natural y un espectro de EDX analizando varios puntos de interés en el catalizador. Bueno, son los puntos de interés y el catalizador se le toma un punto y ahí se le analizan cada uno de la composición, como vemos aquí. ¿Cuál es la metodología para medir en el equipo? Colocar muestra en polvo en el portajeto. Se coloca la muestra en el puerto de carga del microscopio. Se coloca un equipo, un bajo vacío en 70 pascales. Se verifica con la regla del equipo que la muestra esté ubicada en 10 centímetros del detector. Se coloca un lente a la orden de magnitud de 200X. Se enfoca el grano de estudiar y aumenta el orden de magnitud de los lentes a 12.000X para obtener una imagen nítida y clara de la muestra, como vemos aquí, y a la vez se hace una EDX para ver la composición de cada uno de los granos. Estas son las referencias. Muchísimas gracias.